A todos en esta gran fiesta de los tabernáculos. Vamos a desarrollar el tema de esta mañana y lo he titulado Las noticias de hoy y las profecías del mañana. Hoy, gracias a los medios de comunicación o el Internet, podemos conocer lo que pasa en el mundo en un instante. Todo lo relacionado a política internacional, catástrofes naturales como terremotos, inundaciones. A través de las noticias podemos informarnos, además, cómo el mundo entero está plagado de violencia, asesinatos, golpes de Estado, guerras, hambres, epidemias, pandemias, muerte por doquier. Nos enteramos del alto índice de aborto y así como también el aumento de familias disfuncionales, con un alto grado de divorcio. Tal parece que el mundo está al borde del suicidio. Vamos a ver en este mensaje las noticias más sobresalientes que se dan en el mundo a través de la historia, confrontado con la esperanza de un mundo mejor, lo que llamaríamos el mundo de mañana o el maravilloso reino de Dios. Vamos a analizar varios escenarios desde la perspectiva de las noticias de hoy y las profecías del mañana, con el propósito de seguir predicando el Evangelio y preparándonos como un pueblo para ese futuro reino que nos espera. Veamos el primer escenario que se ve en las noticias y también lo vamos a confrontar con la profecía. El gobierno humano, situación económico-financiera. Las noticias nos mantienen al día sobre la política internacional y la situación económica, política y social de cada país. Los distintos gobiernos ofrecen al ciudadano paz, armonía, trabajo, bienestar. Sin embargo, se han ensayado distintos sistemas de gobiernos, así como distintos modelos económicos, pero a la fecha han fracasado. Seguimos viendo crisis económica en los países, principalmente por el cáncer de la corrupción y hoy la pandemia del coronavirus. Muchas empresas han cerrado sus operaciones, lógicamente causando desempleo y más pobreza. La Organización de las Naciones Unidas, que se creó en el año 1948 y que una de sus funciones es controlar, supervisar la situación de los distintos países, tal parece que ha fracasado, toda vez que vemos guerras en distintas partes del mundo. No hay paz, no hay armonía, no hay concordia. La pregunta es, ¿por qué? Porque el hombre desconoce y no practica las leyes que producen esa paz y ese bienestar que todos anhelamos, sino que sigue un gobierno donde impera el egoísmo, el irrespeto a la ley, la anarquía y el desorden. No hay equidad, no se satisfacen las necesidades prioritarias de las personas como salud, vivienda, alimentación, seguridad, etc. La Biblia menciona que en el escenario del mundo de mañana habrá un gobierno mundial con sede en Jerusalén, liderado por Jesucristo, con un gabinete compuesto por reyes y sacerdotes que han sido preparados y están siendo preparados por su iglesia. Apocalipsis, capítulo 5. Apocalipsis, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 10 al 13. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10 al 13. Dice, y nos has hecho para nuestro Dios
reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este gobierno, cuyo modelo económico estará basado en el sistema de los diezmos, con este sistema las naciones serán bendecidas como tal como lo dice Malaquías capítulo 3, versículo 10, que no lo vamos a leer. Las personas que administrarán ese gobierno serán personas con principios y valores y que han sido transformadas su naturaleza humana, pecaminosa, egoísta, a una naturaleza divina. Tendrán un liderazgo efectivo, porque dicho sistema de gobierno verdaderamente será de beneficio del pueblo. Habrá una economía basada para el bien común. Este mundo será gobernado por Jesucristo. Por eso es que la economía va a estar dirigida para beneficiar a las naciones. Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14 y vamos a leer los siguientes versículos del 8 al 9. Dice ahí: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y invierno. Y el Eterno será rey sobre toda la tierra, y en aquel día el Eterno será uno y uno su nombre. Versículo 11, de ahí mismo. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Un segundo escenario que tiene que ver con la guerra y rumores de guerra. Las noticias de hoy nos informan de las guerras y rumores de guerras que se da en todo el mundo. Y la historia nos da a conocer de las pandemias de guerras que ha sufrido la humanidad. Por ejemplo, las últimas 2 guerras mundiales han dejado millones de muertes, más de lo que ha tenido la historia humana. La historia del mundo está plagada entonces de guerras. Las noticias de hoy nos mantienen al tanto de esa situación, lo que pasa en el mundo en relación a conflictos, principalmente en el Oriente Medio, en Siria, Irán, Turquía, últimamente lo que está sucediendo en Afganistán. Israel, un país pequeño, es un lugar donde hay más periodistas internacionales que cualquier otro país. Se estima que en una cuadra viven más de 400 reporteros internacionales, todo para informarnos lo que pasa en ese país tan pequeño con los países cercanos a su alrededor. Un lugar lleno de conflictos. Israel es una nación tan pequeña, pero con un significado trascendental. ¿Cuál es la causa de que el mundo está siempre en guerra? ¿Por qué? ¿Por qué pelean los países? ¿Por qué están en guerra? ¿Cuál es la causa? Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4.
Ahí nos indica la causa por la cual las naciones entran en guerra. Santiago, capítulo 4, versículo del 1 al 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. En las guerras, los que más sufren son las personas vulnerables. Las consecuencias de la guerra son hambre, pestes y muertes. Ahora, ¿qué dice la profecía al respecto? Vayamos a Isaías. Isaías, capítulo 2. Isaías, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Isaías 2, versículo 4, perdón. Solo el versículo 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará en ese futuro, en ese mundo del mañana. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Las guerras serán cosas del pasado. Dios se encargará de poner fin a las guerras. ¿Quién no desea vivir en paz? Los factores externos, negativos, no nos dejan vivir en paz. No hay paz en las naciones, no hay paz en nuestra comunidad, en la familia, en los matrimonios. Sin embargo, el ser humano ansía la paz, ansiamos la paz, pero esta hoy en día está muy alejada de la realidad. Pero el escenario profético indica que sí va a haber paz en el maravilloso reino de Dios. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto. Él lo va a hacer. Un tercer escenario que tiene que ver con la salud y la alimentación. En este escenario, las noticias nos han dado a conocer que las muertes en el mundo, principalmente en los países subdesarrollados, es por desnutrición. La mayoría de las personas no tienen lo básico, prácticamente están subalimentadas. En el año 2018 salió un reportaje sobre el estado y la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. La FAO anunció un aumento en el hambre en muchas naciones del mundo. En el caso de América Latina y el Caribe, 39,3 millones de personas viven subalimentadas. En la región, con un aumento de 400,000 personas desde 2016 y 2018. A nivel global, casi hay 821 millones de personas, aproximadamente una de cada 9 personas fue víctima del hambre en el año 2017. Estas cifras son un llamado fuerte y clara para redoblar los esfuerzos
a todo nivel, afirmó el representante regional de la FAO, el señor Julio Verdegué. El señor Verdegué detalló que el aumento del hambre a nivel regional sigue la tendencia global y nos aleja del cumplimiento de la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible, hambre cero, para el año 2030. Distribución del hambre en el mundo, según el señor Verdaguer. Dice, la FAO en el mundo 821 millones. En Asia, 515 millones. En África, 256,5 millones. América Latina y el Caribe, 39 millones. Aparte de no tener los recursos básicos para una buena alimentación sana y nutritiva, el mundo desconoce los principios fundamentales divinos para ello. Por lo tanto, el mundo no sabe alimentarse adecuadamente. Desconoce los principios bíblicos en relación a la buena alimentación. La profecía al respecto de este escenario señala que deberá ser algo integral este asunto de la salud y la alimentación. Debe ser algo integral. Un buen gobierno, aplicación de las leyes de Dios y un ambiente adecuado, esto dará como resultado abundantes cosechas de granos y verduras y habrá alimento para todo el mundo. Amós capítulo 9. Amós capítulo 9, versículo 13 al 15. He aquí vienen días, dice el Eterno, que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derritarán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho el Eterno Dios tuyo. La lluvia caerá a su tiempo y de forma adecuada. Esto será una realidad en el maravilloso mundo de mañana. Ese mundo que tanto esperamos. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículo 12. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. No habrá hambre. Ahí describe que habrá abundancia de alimentos. Para eso también vino Jesucristo. Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia y salud. Pero eso será una realidad en el futuro próximo. Esto es una noticia por adelantado. Y habrá buena salud. Se terminarán las pandemias por siempre. Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33, versículo 6. Vean qué noticias tan alentadoras que encontramos en las Sagradas Escrituras. Jeremías capítulo 33, versículo 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré.
y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Un cuarto escenario que tiene que ver con la vida familiar. En las noticias que vemos y escuchamos son alarmantes en relación a la vida familiar. El enfoque de la familia tradicional se ha deteriorado. El alto índice de divorcio se ha incrementado vertiginosamente, principalmente en países industrializados. Cada vez más, el estado de madre soltera está en boga. El compromiso de matrimonio ya es algo trivial. Hoy en día, el matrimonio es algo experimental. Eso de que hasta la muerte nos separa es algo del pasado. Hoy cada vez más países están adoptando o aceptando el matrimonio en el mismo género. La perversión sexual es incontrolable, pero las personas en la actualidad lo ven como algo normal. Los principios del respeto y la fidelidad son cosas del pasado. Muchos hijos desconocen quiénes son sus padres. Los papeles o roles de cada miembro del matrimonio o de la familia se han abandonado. El desarrollo industrial y el avance de la tecnología, lo cibernético, el mundo digital, el mal uso de estos medios han contribuido a la desintegración familiar, definitivamente, por no hacer un buen uso de esos medios. No que esos medios sean malos, sino no hay un buen uso. Hoy en día, cada miembro de la familia se siente más cómodo y convive mejor con su celular, con su tablet o su computador. En las familias hay un silencio profundo, no hay comunicación. La vida familiar y vida matrimonial han pasado a un segundo plano. La liberación femenina y el machismo son dos extremos que han hecho fisuras en el matrimonio y la familia. Los valores familiares están ausentes en la sociedad. Sin embargo, en el escenario bíblico dice que en un futuro Dios va a intervenir en el mundo. Será una realidad en que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dios sabe por qué lo estableció así. ¿Saben por qué lo estableció así? De esa manera. ¿Sabemos por qué? Porque Él desea que sus criaturas sean felices. Otra forma, ¿sí? Otra forma diferente a lo que dice la Biblia, de que dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Otra forma, otra manera que el mundo ha desarrollado y ha implementado en relación a lo que es la familia o cómo interpreta el concepto de familia, trae infelicidad. Pero Dios dejó los principios básicos en su palabra. Efesios capítulo 5, vamos a leer ahí los principios básicos en relación a este escenario. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 y vamos a leer del versículo 22 hasta el capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 5, empecemos desde el 22. Ven ahí los principios eternos, si podríamos llamarlo de esa manera, en relación al matrimonio y la familia. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido
es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y algunos que podíamos estar en contra de eso, pues existen, pero está dando infelicidad. Seguimos en el versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí está establecido el verdadero matrimonio. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y amplía hacia la familia. En el capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y el 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Acá, el Padre amoroso, nuestro Dios, inspiró estos principios eternos para que la familia y el matrimonio sean felices para siempre. Sin embargo, el desarrollo industrial y los cambios que la sociedad ha tenido ha socavado estos principios, y la misma sociedad está implementando sus propios valores, sus propios pensamientos, sus propias opiniones. Pero para el futuro habrá una boda, un ejemplo de matrimonio, ya que la esposa hoy se está preparando, su iglesia se está preparando. No son matrimonios arreglados, ni por conveniencia, ni para compañía, sino un matrimonio para siempre y de verdad. Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19. Versículos 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Una alegría previa antes de llevar a cabo este matrimonio. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Está hablando de pureza. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Un quinto escenario tiene que ver con el calentamiento global. Este es un gran problema que nos afecta a todos. El calentamiento global y el cambio climático
son dos conceptos diferentes, aunque sus causas y consecuencias son similares. El calentamiento global y el cambio climático tienen coincidencia en la principal de sus causas: la emisión masiva de los diferentes gases de efecto invernadero que retienen el calor dentro de la atmósfera y sobre la superficie terrestre a través del denominado efecto invernadero. ¿Qué consecuencias trae esto? Sequía en terrenos fértiles, desprendimiento de hielos continentales, inundaciones por desmontes y reducción de terrenos absorbentes, y aunado con la tala de árboles y quema de miles de hectáreas de bosques en el mundo, como por ejemplo en Australia, en Brasil y en Estados Unidos. De alguna manera ha afectado la agricultura, las cosechas y otros males que tienen que ver con el hogar que Dios ha dado a la humanidad, la tierra. ¿Qué dice la profecía al respecto? Sí, la Biblia describe de un maravilloso mundo con bosques, tierras cultivables, agua cristalina, ya que el hombre es incapaz de ponerle fin a estos fenómenos del calentamiento global y al cambio climático. Por más que se reúnen las naciones del mundo para ponerle fin, no han podido. Pero Dios sí lo puede hacer. Él lo ha revelado y Él lo llevará a cabo. Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44. Y vamos a buscar los versículos del 3 al 4. Isaías 44, versículos del 3 al 4. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Vayamos también ahí en ese mismo libro, ahora en el capítulo 41, Isaías 41, el versículo Isaías 41, versículos 18 al 20. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano del Eterno hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Esto va a ser una realidad en el maravilloso mundo que todos esperamos hoy en día y que hoy lo estamos tipificando en esta fiesta de los tabernáculos, cada quien en su hogar. Joel, siempre hablando de lo mismo, vayamos al libro de Joel. Joel, capítulo 2.
versículo 21-24. Joel capítulo 2, versículo 21 al 24. Joel capítulo 2, y ahí estamos, versículo 21 al 24. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Eterno hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Eterno vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Eso va a ser una realidad. Va a ser una realidad. Y esta fiesta nos enseña, esta fiesta de abundancia, de gozo, de alegría. Pero pareciera que estuviéramos solos, cada quien en su casa, en su familia. Pero Dios es muy sabio. Dios quiere que aprendamos a estar en familia, a gozar con la familia, a disfrutar con la familia, a comer con la familia, en abundancia, en alegría y gozo en la familia que está siendo deteriorada hoy en día. Porque a veces quisiéramos sentirnos alegres en grupo. Y eso no es malo, es bueno. Pero ¿por qué no sacamos lecciones positivas de que hoy usted debe disfrutar y gozar y compartir con su familia que está tan deteriorada, tan dividida? Pero eso va a ser una realidad en el futuro. Pero ¿quién hará todos estos cambios? ¿Quién lo hará? ¿Quién hará posible que este escenario profético sea una realidad en el mundo de mañana? Dios, a través de su Hijo Jesucristo, y será muy pronto, solo que no tenemos fecha, pero sí lo hará en breve y quitará de una vez por todas al mal que provoca todo esto. Romanos capítulo 16. Ahí nos indica que Dios quitará al mal que está provocando todas estas cosas malas en el mundo. Romanos capítulo 16, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Cuando he hablado de las noticias de hoy, me refiero a lo profetizado por Jesucristo, que pasaría inclusive en el siglo XX y XXI. Y lo que ha pasado en estos últimos 2000 años de historia. Las tragedias que vemos a nuestro alrededor, incluyendo el coronavirus, que está haciendo estragos hoy en varios países del mundo, son unos dramáticos recordatorios de las palabras de Jesucristo y un anticipo de las catástrofes mayores que aún están por venir. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículos 7, 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Vendrán cosas más fuertes que no cabe en nuestra imaginación. Pero solo será principios de dolores. Un sexto escenario, la educación.
La educación es un fenómeno social que le compete exclusivamente al hombre. Hoy, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, ofrecen al mundo una variedad de profesiones o especialidades. La educación de hoy está enfocada en La educación de hoy está enfocada en metas y resultados. La meta final es obtener un título o un certificado y a través de él lograr un empleo o un ascenso. La educación de hoy ha dejado a un lado el conocimiento de Dios, lo básico. Por eso el mundo está como está. Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4. Vamos a buscar este libro, Oseas capítulo 4. Versículo 6. Oseas 4, versículo 6, leemos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Pero de qué tipo de conocimiento está hablando Dios acá? Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Está hablando de ese conocimiento que procede de Dios. Sin embargo, el escenario profético para el mundo de mañana ofrece una educación enfocada en la formación, enfocada en el proceso, no en las metas. Que el hombre obtenga los conocimientos para saber vivir y convivir con su prójimo y con el mundo que le rodea, ya que los contenidos básicos o la malla curricular estará basada en la Biblia y el eje transversal será los 10 mandamientos. Hay un país en el mundo que tiene la fama de tener la mejor educación en el mundo y que es Finlandia. Y transversalmente utiliza un principio, un valor en su educación que es fundamental y bueno, y que eso sí va a existir en el futuro. Y ese valor es la confianza. La confianza. Tener confianza en el ser humano, en la persona, en el estudiante, en el alumno. Esa confianza no existe en el mundo. Esa confianza no existe en la educación. Pero en el mundo de mañana, sí. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. El conocimiento será usado para el bien y no para el mal, no para construir armas, no para construir bombas, sino para tomar sabias decisiones, ya que en la vida es de elección constante. La vida solo es de toma de decisiones y estas son constantes. El último escenario, el sufrimiento humano. Las noticias que vemos sobre la política de los gobiernos humanos
La guerra y rumores de guerra, la salud y enfermedades, la vida familiar, el calentamiento global han provocado mucho sufrimiento. Cuando el hombre toma la decisión de comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, inicia su sufrimiento. Si bien es cierto que el sufrimiento se debe tomar como una manera de fortalecernos espiritualmente y de esperar pacientemente la intervención de Dios para darle fin al sufrimiento humano, también mucho sufrimiento es provocado por el propio hombre o por nuestras malas decisiones. Los noticieros nos ponen al día del sufrimiento que pasa alrededor del mundo. Nos ponen al día, pero no nos dicen cómo ponerle fin, qué hacer al respecto. La crisis económica, los malos gobiernos, el coronavirus han provocado desempleo, soledad, crisis nerviosas, enfermedades psicosomáticas, problemas familiares y muerte. Urge la intervención de Dios para ponerle fin y Él lo va a hacer. Hay esperanza. Habrá un mundo mejor, donde el dolor y el sufrimiento serán cosas del pasado. Todo lo que hemos descrito acá en estos 7 escenarios, que las noticias nos ponen al día, serán cosas del pasado. Y será una realidad lo que la profecía bíblica nos dice, que lo hemos leído. Así que hay esperanza. Habrá un mundo mejor, donde el dolor y el sufrimiento serán cosas del pasado, donde Dios enjugará toda lágrima, producto de la frustración, del dolor, de tanto sufrimiento, de tantas enfermedades y de tantas muertes. Él pondrá fin a eso, a ese sufrimiento humano. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 al 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Y qué va a hacer? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que hay esperanza. El reino de Dios es la esperanza para el sufrimiento humano. Al final de cuentas, el escenario profético nos dice cómo se pondrá fin al sufrimiento humano en el maravilloso reino de Dios. Isaías 61. Ahí nos describe cómo será el final de todo el sufrimiento humano. La profecía de Isaías no lo describe de la siguiente manera. Isaías capítulo 61, del 1 en adelante. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Eterno, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantos de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados,
a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Eterno para gloria suya. Reedificarán. ¿Qué más hará en ese mundo de mañana? Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes del Eterno, ministros de nuestro Dios. Vean los rangos que vamos a tener, siempre y cuando nos esforzamos para lograrlo. Seréis llamados, dice ahí, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, el Eterno, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos serán conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito del Eterno. ¿Qué les viene a la mente de esto? ¿Qué les viene a la mente? ¿Qué les viene? ¿Gozo? ¿Alegría? ¿Esperanza? ¿Emoción? ¿Una emoción muy equilibrada al respecto? Yo creo que sí. En conclusión, como resultado de todas estas noticias tan terribles y las que están por venir, aquellos que sobrevivan serán humillados hasta el punto de que finalmente se arrepentirán y aceptarán la promesa de nuestro Creador y de un futuro maravilloso en un mundo que excede nuestra capacidad de imaginación. Entonces se cumplirán en toda su magnitud las profecías antiguas acerca de un mundo utópico lleno de paz, de salud, bienestar y alegría. Y entonces, toda la gente, producto de todo eso, cada año habrá un banquete para toda la población del mundo que sobrevivan. Zacarías 14. Zacarías capítulo 14, versículo 9. Y el Eterno será rey sobre toda la tierra, y en aquel día el Eterno será uno y uno su nombre. ¿Y qué más? Versículo 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Eterno de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Todo será de gozo, alegría y alabanza. Nadie se va a sentir incómodo. Todos al unísono alabarán al Eterno, al Dios Todopoderoso, al pueblo. Y se le pedirá lo que indica Salmos 150. Y yo creo que nadie se va a negar. Todos al unísono vamos a hacer lo que dice Salmos 150. Salmos 150, del versículo 1 en adelante. Alabad a Dios en su santuario.
Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe. Yo creo que lo vamos a hacer por todo lo que nuestro gran Dios Todopoderoso hará en el mundo de mañana.